Frecuencias opuestas. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Frecuencias Opuestas. Opuestas. Como en cada programa, siempre hay un tema Sí. de interés, algo que platicar, algo que comentar. Y el día de hoy no es la excepción. Pero para este programa no venimos solos. No. Hay que aclararlo. Pero como en cada programa presento a mi amiga y compañera, a la parte tímida, inocente, jovial y juvenil de este programa, aunque también a la que más cosas se le olvidan, Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Muy bien, amigo, efectivamente, de repente hay cosas que se me olvidan, se me va un poquito las cabras al monte y ya no las atrapo. Pero efectivamente, muy contenta, un nuevo programa. ¿Tú cómo estás, Víctor Flores, en el micrófono? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te pinta? Pues que muy bien, vamos por una semana muy buena, pero el día de hoy no venimos solos. ¿Ok? Tenemos un invitado. No venimos solos. Claro que sí, venimos con un invitado porque venimos con un tema, como siempre, que le gusta a la gente, que tiene carnita, que vamos a dar de qué hablar. Y bueno, amigo, nosotros nos gusta que sea una persona Exactamente. profesional, una Que persona con además de ser conocimiento profesional, de la situación. tengo el gusto de que sea, que haya sido mi alumno, que además actualmente es un Ok, gran amigo. Entonces, sin más preámbulos, ok. Marianita, preséntalo. Claro, claro que sí. Él es licenciado en gerontología y técnico en gericultura, así como auxiliar de enfermería. Él es Diego Gutiérrez Basilio. Él es docente en la Universidad Tecnológica del Puerto, en el área de académica de enfermería, en el Instituto de Profesionalización y Capacitación PAN 21, en la Sociedad de Filosofía y Psicología Aplicada, y además, amigo, además, es cofundador de la agencia de cuidadores Cuidarte. Hola, buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo estás, Diego? están? Bien, bien. Aquí yo, la verdad, vengo con ganas de aprender esta situación. Amigo, voy a platicar, voy a decirte cuál es el Dilo, tema, me lo dices adelante. tú. Claro que sí. El tema que vamos a tratar es edadismo, viejismo y estereotipo. Es, Ájala, es un tema Vamos a ájala. darnos muy para interesante y ahorita vamos a ir con Diego justamente para que nos explique esto. ¿Por qué? Es Hemos correcto. escuchado muchas veces formas incorrectas de llamar o denominar a un adulto. Ujú. Y es justamente lo que te voy a explicar, Diego, en dónde caerían estas palabras. Gente que los denomina como Ok. viejos, ancianos, vejete, pasita, decrépito, etc., ¿no? Ujú, Que son formas ujú, ujú. despectivas de llamarlos. Sí. Y justamente para eso está hoy el día. Hoy Diego. Hola, ¿cómo Diego, están? Un placer estar aquí con Ok. ustedes sobre todo este tema tan importante que va a romper muchos paradigmas en la sociedad porque muchos tenemos tantos viejismos, edadismos, prejuicios en nuestra vida, más dentro de la población mexicana que tenemos demasiados y esto afecta mucho a la población adulta mayor. Ok. vamos a empezar definiendo. ¿Les parece si antes de... Exactamente. Amigo, tú la sabes, ¿te parece si te digo que la Organización Mundial de la Salud denomina o determina o significa a estos términos de edadismo y viejismo como prejuicio, discriminación y políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas sobre la llegada a la vejez? Correcto. En un estudio se dice que la terminología ismo, ISMO, denota Correcto. prejuicios. Entonces, pues ahora sí.
¿Cómo vamos? Ahora bien, lo podemos bajar en una terminología más En una sencilla. ¿Qué es un terminología edadismo entonces? más sencilla, estaríamos hablando, afectamos no solamente, ok, ¿Cómo que abarcaría? hay términos, hay edadismos, hay prejuicios que son tanto positivos como negativos, pero aún así afectan en toda su él tiene que hacer, cómo es Pedro, para simplificar esto, Diego, ¿qué podemos entender de una forma más sencilla lo que es edadismo? Al entender un poquito más sobre edadismo, vamos a estar hablando ya de una forma discriminatoria que va viviendo el adulto mayor principalmente y que le va a instrumentales y avanzadas de la vida diaria y que estos los hace que se vuelvan psicológicamente, aparte de todo lo demás. Y estos edadismos, Ok, ¿cómo qué tipo de palabras hay podrían muchos ser? edadismos que pueden ser, hay que saber que es muy presente, pero muy, muy presente y muy arraigado, que dice que los adultos mayores vuelven a ser como niños, cosa que es totalmente una mentira. Y esta edad de mayores. ¿Ok? Entonces, entendemos que este edadismo es un prejuicio que va a determinar en un momento a un adulto mayor de forma positiva o negativa, pero que tiene que ver en cuanto a la edad En de que cuanto se le concibe. a la edad, en cuanto al rol social que esté tomando, hay que recordar que hay muchos tipos de edades y cada uno se ven afectando. Porque digo también en esta parte, ah, hay que también saber que no todos los adultos mayores son abuelos, ni todos los abuelos son adultos mayores. Pero cuando uno llega a tener, por ejemplo, un hijo, un nieto, perdón, no un hijo, ¿qué empieza a decir la sociedad? Ya eres abuelo, ya estás viejo. Y de ahí te empiezas sugestionar para poder decir, ya estoy envejeciendo, ¿qué está pasando? Todos estos empiezan a afectar socialmente y al afectarse una esfera, pues se ven afectadas las demás y empieza a haber ¿Ok? muchos factores que empiezan a apoyarnos a tener una vejez dependiente o una vejez independiente, de acuerdo a conforme lo vayamos notando o percibiendo nosotros. ¿Ok? ¿Y de qué se diferenciaría entonces un edadismo a un Ok, viejismo? un edadismo, vamos a estar hablando ya de todos los aspectos que involucran desde cómo lo decimos, cómo lo planteamos y cómo lo vivimos. Dentro de un prejuicio, o de un viejismo, perdón, un viejismo, vamos a estar hablando de un concepto que se enfoca o se desarrolla en el término principalmente que es el poco escuchado y se refiere a las acciones que se le dan hacia ellos o incluso hacia los
grabación. Sí. Sí, es un término muy común dentro de todos los programas, dentro de todas las personas, incluso entre los profesionales. El momento de campaña para abuelitos. No es una campaña es una campaña para personas adultas mayores. Un abuelo es una persona consanguínea de la persona que está presente en ese momento. Yo no le puedo decir a tu abuelo, Víctor, es mi abuelito, porque Víctor y yo no somos familiares, no somos parientes consanguíneos para que yo diga mi abuelito, refiriéndome al abuelo de Víctor. Si no, mi abuelo es mi abuelo. Las demás personas son personas adultas mayores. Vean cómo desde ese momento, pues nosotros mismos hacemos esta pauta de dar viejismos, estereotipos, sin saber incluso los términos correctos y cómo enfocarlos. Ujú, ujú, ujú. Quizás ujú. Y entonces, edadismo, viejismo y estereotipo podríamos manejarlo como una especie de Sí, sinónimo. en el diccionario de la Real Academia Española se encontraba solamente el término edadismo. Si ustedes lo llegaron a investigar, nosotros dentro de gerontología, pues cada paso es un gran logro, más porque vamos despacio, vamos avanzando. Y a inicios de este año fue por algunas otras personas que la palabra edadismo fuera considerada una palabra dentro del diccionario y se le pudiera dar un reconocimiento a esta parte. Por eso igual estamos hablando como si fuera como un sinónimo, pero ya más especificado. El edadismo habla, involucra todo, la aplicación completa. Ok. Y justo al inicio de este programa, cuando estábamos haciendo la introducción a este programa, yo mencioné algunas Ujú, palabras, como, y las tradicionales que se ocupan en el argot mexicano, ¿eh? Ya está vejete, ya está pasita. Estas palabras, ¿en dónde entrarían de estos tres significados? De Entraría dentro de viejismo, edadismo, viejismos y estereotipo. estereotipos, porque ya son conceptos porque es en el momento en que lo vemos de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a su estructura. Si yo veo a una persona arrugada, si yo veo a una persona con pliegues amplios, si yo la veo encorvada, voy a decir es que ya está vejete, ya está viejo, ya, ujú. ya no puede hacer nada. A este grupo poblacional, ¿cuál es Ok, el término correcto? ahorita es donde les va a entrar como que el boom y más a los que los están escuchando en estos momentos, porque las palabras se escuchan muy golpeadas, dijera la población mexicana, pero la realidad es que son conceptos que se deben de manejar. Primero, es adulto mayor. Tercero, anciano. Y cuarto, viejo. ¿Y esto quién nos lo dice? La Organización Mundial de la Salud. Cuando yo me refiero hacia las personas y digo es que ya está viejo, la gente dice, ay Dios, espérate que esa palabra pega fuerte. Pero, ¿qué creen? Es la palabra correcta. Es la palabra correcta de referirse. También algo importante que debemos de saber cuando nos referimos, pues también se pueden hablar por sus nombres directamente, incluso por el rol que les damos de señor, señora, que Ujú. también no está mal, pero ya al momento de decir viejito, ancianito, abuelito, pues estamos hablando de una forma de infantilización y que es considerada un edadismo y una forma discriminatoria muy grande en el adulto mayor. Y aquí voy a, aquí, Hace algunos, perdón, amigo, y que cuando uno lo infantiliza o hace este diminutivo, vamos, en términos generales de la sociedad, lo dices para tratar de evitar justo esta falta de respeto, ¿no? Que en la sociedad se puede ver de alguna manera.
sí se dice, lo decimos como evitar esta falta de Ajá, respeto, ajá. pero al momento de ser considerado una forma discriminatoria, créeme que es muy, muy compleja en el adulto mayor. Créeme que he tenido adultos mayores que me dicen, es que ya soy abuelito y como soy abuelito y estoy viejito, tienes que darme de comer en la boquita porque yo vuelvo a ser como un niño. Ujú, Y entonces digo, ¿te funcionan las manos? Sí. ¿Te funcionan los pies? Sí. ¿Te funcionan los dedos? Sí. Entonces, ¿por qué yo te tengo que tratar como un niño? Si ujú, no eres un niño. ujú, ujú. Y ahí es donde vean que se afecta totalmente, afectamos a los adultos mayores totalmente y a los que van a llegar allá si nosotros seguimos infantilizando, si nosotros seguimos aplicando todas estas cosas que créeme que para quitarlos, erradicarlos, va a costar muchísimo dentro de la población mexicana principalmente, porque ya los tenemos bien pegados, bien arraigados. Créeme que incluso yo como gerontólogo profesional en atención hacia adultos mayores, en ocasiones se me salen estos viejismos y edadismos, Ujú, ujú. cuando reacciones de, ah, caray, yo no debería haber hecho eso. Y lo hice sin querer, Sí. porque ya es algo que tenemos dentro de nosotros, ¿Qué, que qué les neces- caracteriza. Así que, qué necesitaríamos proponer para cambiar esto? A ver, somos una sociedad en términos generales, aquí un par de estudiosos de estos temas, somos una sociedad que por naturaleza tratamos de ser cálidos y justo mal o bien aprendido se ha generado este tipo de edadismo, este tipo de viejismo, este tipo de estereotipos, este tipo de conversaciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Efectivamente va a tardar muchísimo, pero ¿cuál sería el primer paso, además de entender que la palabra adulto mayor, anciano y viejo es la correcta? ¿Por dónde podríamos posicionarnos de primer lugar y decir, a ver, sí está bien que seas cálido y que ocupes estos diminutivos como para que no se escuche tan golpeado, porque te está refiriendo a, no sé, a una persona de edad adulta, pero que no le quieres decir tan grosso, o sea, como tan golpeado, porque pues, ¿cómo se va a escuchar que se lo diga golpeado? Sería primero el proceso, aparte de entender estas palabras, evitar como estos prejuicios, ¿cómo le quitas esta maña mal aprendida? Ok, primero, antes que nada, iniciar con uno, ¿no? Empezar a ver cuáles son las cosas correctas para poder decirlo. Y Ujú, otra, para poder verlo dentro de la sociedad o decir, pues empezar a lo mejor ocupar estas palabras como, se puede decir, como títulos que se les dan, señor, señora, ujú, y hablar por su nombre. Porque un ejemplo muy claro, yo doy clases en la licenciatura en enfermería. ujú, Y anteriormente siempre se les decía a los chicos, me hablas por cama, cama 1, cama 1, cama 36, cama 5, cama 7. Y incluso decían, el viejito de la cama 7, el vejete de allá de la cama 30 y tantos. No, ahora, por ejemplo, con ellos es, me dices la cama y me dices el nombre del paciente. Cama ok. 1, don Juanito. Cama 37, doña Rosa. Siempre con un respeto, porque Ujú, también no tenemos que perder esa respeto. Y sabemos que en la población mexicana estamos muy acostumbrados que decir doña, señor, señorita, joven, son palabras de respeto que tenemos nosotros, que ujú. podemos utilizar de una forma bien, sin llegar a esta parte despectiva de decir un viejismo o un edadismo. Ok, ok, para que entonces por ahí la gente que ya nos está escuchando empiece, va a costar mucho trabajo, ¿no? Evidentemente, si a ti, siendo el profesional, siendo el profesionista, pues se te bota de repente el switch, pues va a costar trabajo en términos sociales, pero amigo, creo que lo que empezamos a hacer en este programa justo es eso, romper estos estereotipos y estos marcajes que están, pues si no escritos, están dichos. Sí,
Exactamente. Ahora, hago otra pregunta, Diego. Ya no mencionaste cómo llegaron para quedarse. Porque unos cursos dice añosa. Y este término, Diego no lo mencionó. No, de hecho no. Este término, al estar ¿Qué hablando de pasa gente aquí? de edades, de la edad, pero igual dentro del factor psicológico y más por lo que tenemos nosotros, al decir añosa es otra forma de decir viejo, sea un viejismo vivo, que de cierta forma va a afectar al adulto mayor o a las personas que van teniendo cada vez más años. Recuerda que tenemos, hacemos hasta que morimos y cada vez tenemos más y más años. Entonces, no creo que Sí. en esta cuestión estemos hablando de un viejismo negativo, pero sí saber el momento en que aplicarlo, no todo el tiempo les voy a decir, ay, ya estás añoso, porque igual no se identifica totalmente. Ok. Hago la siguiente pregunta. Mencionas de que efectivamente se está generando este cambio que está costando, pero ¿cómo podemos llegar a las nuevas generaciones de una forma más rápida, más certera y con mayor conciencia de cómo se debe tratar a un Ok, viejo? ¿cómo llegaríamos? Pues con la gerontología. Nosotros, y algo que la escuela no me enseñó y siempre nos enfocamos, es que el gerontólogo trabaja con adultos mayores. No, el gerontólogo trabaja o estudia el proceso del envejecimiento. Y todas las personas desde el momento en que nacemos, envejecemos. Entonces, nosotros como O decir, gerontólogos podemos... aquí una pequeña pausa, digo, o bien, como diría otra teoría, como vamos creciendo, vamos muriendo. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con las nuevas poblaciones. Desgraciadamente las disciplinas a veces son muy celosas y el pediatra dice, yo soy el pediatra y del niño. Sí, pero yo como gerontólogo puedo empezar a hacer estos cambios sociales y hacerles ver la realidad de lo que se está viviendo, a lo mejor de una forma enfocada a ellos. Conocemos de métodos educativos que nos pueden servir para poder apoyarlos y enseñarles la realidad, porque así empezaríamos a hacer un cambio en las nuevas sociedades. Yo con mis chicos de enfermería que son de entre semana, por ejemplo, que son muy jóvenes, 18 años, 19, inicio también con esa cuestión de, a ver, no son viejitos, no son ancianitos, son adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Y les explico este tema totalmente y ya empiezan ellos solitos cuando están en mi clase y se les sale de abuelitos y dice, ups, perdón, no son abuelitos, son adultos mayores. Les digo, muy bien, poco a poco se van dando cuenta. En esa cuestión, pues también debemos de saber esto de la gerontología, que es muy importante. No solamente son adultos mayores, sino el proceso de envejecimiento, principalmente. Ok. Y que al final eso está mal empleado, ¿no? En términos sociales, justo lo que planteas de, bueno, el pediatra solamente dice, no, yo soy con los niños únicamente. Y entonces, cuando empiezas a entrar a esta edad mayor, a esta edad en donde a lo mejor ya no encajas con el pediatra y bueno, empiezas a entender para dónde vas y bueno, no supongo, en el proceso del envejecimiento llega la misma situación y tienes que volver a encajar,
creo que también para ellos, no sé, me dirán ustedes, ¿representa un golpe Sí, o representa no? un golpe del cambio social totalmente que estás viviendo. Me acuerdo cuando era adolescente y la primera vez que me Ujú, dijeron señor, créeme que casi me da el patatús, me quería yo desmayar y era como de, a ujú. ver, caray, ¿qué está pasando? Y más por, por esto, y Y, regresando ujú, al tema de los dijimos y lo dimos, ¿no? Al momento de decir, ya actualmente no, ¿verdad? Pero en su momento sí lo sentí así. y pregunta, ¿a ellos cómo les afecta? Si a uno, a mí me ha pasado que llegan y me dicen señora y yo digo, ¿qué pasó? No, espérame. A ellos, eh, ¿qué tanto les afecta? O sea, hay, vamos, yo de buena fuente he visto que de momento, de una instancia, dicen no, como que son renuentes. Y dicen, no, yo no, yo todavía no soy edad adulta, yo no soy mayor todavía, espero. ¿Qué tanto les afecta cuando les cae el 20 en ellos mismos y decir, chin, creo que sí ya soy adulto, creo que ya soy mayor? Pues, uy, ¿cómo te diré? El problema aquí es primero cómo lo vemos. Algo importante que hay que recalcar, los Ujú, viejismos, los estereotipos y los edadismos se arraigan en la niñez y todo depende de cómo es que estemos ok. viviendo y cómo es que vayamos aceptando conforme vayamos envejeciendo. Recuerda que cada mente es un mundo. Entonces, Ujú, la afectación va a ser distinta. Si el claro. niño convivió con adultos mayores, hizo actividades con adultos mayores, créeme que cuando crezca y empiece a caer el 20 de que está siendo adulto mayor, está siendo adulto, no adulto mayor, está siendo adulto, el proceso adaptativo Ujú, va a ser más fácil porque los adultos mayores, lo creas o no, te dan herramientas para aceptar este proceso de madurez. Esta cuestión. ok, ok. Yo soy un adulto, un niño que siempre estuvo con, es que no, los viejitos son malos, desde mendigo viejito rabo verde, Ujú, estas, pues entonces les cae un shock más fuerte porque es como de, ay, yo voy para allá y yo no quiero ser rabo verde, yo no quiero hacer esto, ya estoy creciendo, no me quiero ok. parecer. Entonces, cada quien va a depender mucho de cómo vivió su infancia, más que nada, Justa- para Justamente Ok. sería lo que hemos bien. venido hablando en muchos programas, Mariana. Es, Ujú, nosotros somos un reflejo de lo que hemos mamado por parte claro. de nuestro grupo social. Ok, creo, a ver, me confirman o no, hay un video que sale en redes sociales de una cafetería que me parece que sería como la ejemplificación más fácil de a lo mejor aceptar este tema. Está en una cafetería, está un adulto mayor y un niño y se encuentran platicando y se encuentran jugando y se encuentran como en el video está en inglés y al final detalla que dice que de las dos partes puedes Sí, aprender. de las dos partes se aprende totalmente. Créeme que yo de los adultos mayores he aprendido sin fin de cosas. Incluso he habido adultos mayores que me han dicho, oye hijo, tú no sabes mentir, te voy a enseñar a mentir. Ah, caray. Y créeme que cuando empiezan a entrar en este concepto de que se abren contigo, sus historias de vida, sus experiencias y que te expliquen cómo hacerlo, es muy bonito. También te puedo decir, yo aprendí a hacer arroz por una Ok, adulta mayor. Ella me enseñó a hacer un arroz y me queda bien bonito. Ella ok, aprendió ok. conmigo terapias alternativas que le sirvieron para que pudiera llevar un mejor control. Entonces, créeme que todo el tiempo aprendemos con ellos. Y entonces al final, sin influencia de tu línea profesional, podrías decir que tú vas a llegar a anciano y vas a decir, ah, qué chingón. Sí, la verdad, sí. Güey, siento que voy a llegar siendo un anciano Ok. pleno, un anciano contento, con calidad, porque
cumplo todos mis factores, hago lo que sea como persona para decir, quiero llegar bien, quiero llegar contento. Ok. Esta parte, por ejemplo, de la docencia ha terminado de cumplir todas mis expectativas en el momento de decir, les decía yo a mis alumnos, son mis hijos, estoy teniendo hijos. ¿Por qué? Porque estoy reproduciendo lo que sé con ellos. Y ellos lo van a reproducir con sus hijos en su Ok. momento. Muy bien, muy bien. Voy a poner una No me tengan pregunta miedo. en el aire antes de irnos a nuestra pausa y regresando de ella me la contestas, Diego. Sí, Estamos hablando en el contexto de edadismos, viejismos, cómo afecta, pero también que hay algunos positivos de cómo se entiende la sociedad, de cómo va inmiscuyendo. Pero consideras que el factor más preponderante que está afectando a este envejecimiento, a este desarrollo de los viejos idóneo, son los medios digitales. Ahorita que me respondes, estamos aquí a frecuencias opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en frecuencias opuestas. Opuestas. Antes de irnos a la pausa, dejé una pregunta en el aire. Ujú. ¿Cuál sería esta respuesta, Diego? ok, sí, los medios digitales. Al hablar de los medios digitales, estamos hablando de algo un poco complicado hacia los adultos mayores, pero para la sociedad creo que es el acceso más importante que tenemos. Y si se dan cuenta, eh, pues casi todas las campañas que tenemos hoy en día pues están en medios digitales y es ahí donde se empiezan a desarrollar o empezar a meter todavía todos estos viejismos, prejuicios, edadismos. Yo recuerdo todavía cuando estaba en la universidad, hice febrero con amor a mis abuelos y cuando estábamos terminando fue como de, a ver, perdón, abuelos, e hicimos campañas de redes sociales totalmente. Y llegó a muchas personas y hubo personas que nos apoyaron y decían es que los abuelitos lo necesitan, que los ancianitos lo necesitan. Entonces, creo que si estamos hablando en los medios digitales, en las redes sociales, eh, esta cuestión de no ocupar la terminología o las cosas correctas sí nos afectan totalmente como sociedad porque seguimos fomentando estas cosas. Ujú. Pero también, y también está la parte de que no, justamente en puedo poner un ejemplo concreto, la televisión, Ujú. nos hacen ver que envejecer es malo. Cremas anti. Sí, sí, créeme que sí me da un poquito de risa de repente cuando los veo, porque nos los hacen ver malo y las personas empiezan a decir qué voy a hacer para que no me vea viejo. En uno de los diplomados donde clase que es psicogerontología y estamos viendo emociones, sentimientos y todo eso, les decía, ¿por qué se pintan el cabello? Y me decían, es que no me quiero ver vieja. Les digo, pero de todos modos vas a envejecer, no es un cambio que no se puede reparar, que no se puede regresar. Las cremas de arrugas no te ayudan, obviamente, sí hay un cambio anatómico, fisiológico, con la pérdida de colágeno, la pérdida de melanina, pero la absorción tópica que van teniendo estos fármacos, estas cremas, no es la suficiente para que se vaya perdiendo todos estos factores que están buscando estas cremas, por ejemplo. Y es muy, muy complicado. Nosotros en la sociedad mismo nos los vamos dando. Pero vean esto incluso desde hace siglos, hace años, cuando existían, por ejemplo, los alquimistas. ¿Qué buscaban los alquimistas? La La vida piedra eterna. filosofal. ¿Eh? La vida Mantenerse eterna. joven. Y la piedra filosofal te buscaba la vida eterna. Entonces, durante siglos y siglos venimos con lo mismo de cómo buscar verte siempre más joven y cómo estar joven. Entonces es algo que tenemos desde hace años, añísimos.
Creo que ahí entra, por ejemplo, hablando de la televisión y hablando de los medios y hablando de digitales o tradicionales, entran en juego muchos factores. Entra, por ejemplo, en medios tradicionales o en la mercadotecnia. Esta falta como de conciencia, ¿no? Lo que estábamos platicando, el que tienes que empezar a educar a tu sociedad. Y lo mismo en los medios digitales, ah, lo que platicamos no hace mucho, amigo, aprender este uso correcto de los mismos medios digitales. Por ejemplo, planteabas que se había hecho una campaña mientras estabas estudiando para los abuelitos, ¿no? No tengo idea de qué se trataba la campaña, pero me parece que también a veces fallamos como sociedad en estos enfoques que les damos, independientemente del mal uso del lenguaje que tenemos, porque no nada más ahora porque estamos tomando este tema, pero para muchos otros tenemos un terrible uso del lenguaje. Y entonces, si la campaña, por ejemplo, que también yo creo que eso es donde nos está fallando, la tecnología avanza muy rápido. Y para un adulto mayor, una señora, un señor, tratar de alcanzar esta velocidad tan rápido de los medios digitales, no es que les cueste, pero al final del día ellos crecieron leyendo un periódico. Entonces, no sin caer a un mal enfoque, la velocidad con la que un niño, no sé, 10 años, cacha el uso de los celulares, pues no es la misma velocidad que va a ocupar un adulto mayor. ¿Por qué? Porque es nuevo, es una tecnología nueva. O sea, ellos crecieron con una televisión y en el control, pues no tenía control. Entonces, a veces las mismas campañas están como también mal enfocadas, ¿no? Sí, Aparte del porque mal uso del lenguaje, dices, bueno, lo vamos a poner en redes sociales y es información importante para el adulto mayor. Ok, pero necesita el adulto mayor también una guía, posiblemente, como para que le diga, mira, puedes entrar desde tu celular o mira, este es tu celular, enseñarle a usarlo. Y es un proceso mucho más complejo. es mucho más complicado, pero tampoco imposible. Créeme Ah, que no, no, actualmente está saliendo una ciencia muy interesante que se llama gerontagogía, no. que Ujú, enseña y busca las estrategias necesarias para que el adulto mayor aprenda. ujú. Actualmente es una ciencia muy poco conocida, muy poco escrita, incluso yo le he preguntado a pedagogos, a licenciados en ciencia de la educación y es como de, uy, no la conozco, no la ubico y es como de, bueno, no pasa nada, vamos iniciando, pero sí empieza a trabajar en la creación de todo esto para ellos. Que Entonces, esto es lo interesante al final del día. uh-huh, Ok. lograr hacer esta inclusión, Ujú, porque también ujú. recuerda que es un viejismo decir el adulto mayor está peleado con la tecnología. No, sí, 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 no, No, vamos, me queda claro que lo pueden aprender, porque yo vivo ejemplo tengo que le pasé un celular justo a mi abuelo, lo voy a poner de ejemplo, ya lo voy a quemar. Bueno, lo he desconfigurado 84,500 veces, lo vuelve a configurar él mismo, pero bueno, a raíz yo le dije, o sea, pícale y aprende, no pasa nada. Se puede, no digo que no, pero, por ejemplo, esta nueva ciencia que tienes está padrísima. Creo, no me hagan mucho caso, una escuela aquí en Pachuca de Apple, me parece, ahí por Revolución, tenía clases justo para enseñar a ocupar una tableta. no recuerdo escuelas privadas, por ejemplo, sé que la Universidad de Pachuca, bueno, de Hidalgo, Ok, tiene programas que les enseñan a ocupar computadoras, ok, ok. celular, iPhone, pero igual a veces las promociones las hacen en línea, no las hacen en físico, y también es como de, es poca ¿Y la población que le llega. ahí yo creo que es como sociedad donde estamos fallando? No sé, amigo, qué tengas tú que decir, pero también como sociedad estamos fallando. O sea, por un lado queremos incluirlos, queremos que aprendan, pero por otro Y por lado lo otro lado, estamos sacarlos. excluyendo.
justamente es este discurso, como siempre lo hemos dicho, de la doble moral, Ujú, ¿no? Por un lado está bien, pero por otro lado está mal. ujú. Entonces, por una parte, como decir, lo queremos incluir, pero por otra parte lo dejamos afuera. Desde la vista de un gerontólogo, Diego, ¿qué haría falta no solamente a nivel social, cultural, sino ya a nivel nacional y de un gobierno que para empezar justamente está a cargo de una persona que entra dentro de este grupo social, pero que muchas veces él mismo los deja fuera? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues más que nada, prepararnos dentro de gerontología, porque muchos, como regresamos a lo mismo que les decía yo hace rato, cuando decimos gerontología, decimos adultos mayores, y no, son otras áreas muy distintas, envejecimiento, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, cómo es que envejecen, qué es lo que hacen, porque si seguimos con la misma estereotipación dentro de gerontología, de decir adultos mayores, pues también no vamos a salir de esa racha de decir, los empiezo a hacer a un lado. A veces Ujú, él, nuestro gobernante, pues es una persona adulta mayor, eh, vivió ya diferentes eh, procesos, vivió, ya tuvo su vida. Entonces, como decías hace un momento, él creció leyendo periódicos. ujú, Actualmente nosotros crecemos viendo videos, viendo las noticias en la tele. Entonces, la forma de cómo nos vamos actualizando, conociendo, haciendo, es muy importante porque sí se ve muy afectado. Tengo alumnos que tienen 60 años y me dicen, es que no sé ocupar esto. Ya les mando un tutorial, cómo lo empiezan a hacer, y dicen, ah, está súper fácil, ya le entendí, maestro. Sí, porque empiezan ellos mismos a buscar cómo actualizarse. Y también tenemos esta parte de decir, el adulto mayor ya no aprende. Si supieran que aprende mucho mejor, aunque sea más lento, pero aprende mucho mejor que nosotros. Tengo una adulta mayor hoy con Parkinson, le estaba dando un repaso de una clase de cuidadores y se acordó de lo que estábamos viendo hace 2 meses. Y yo dije, wow, entonces sí sirve, sí aprenden, no nada más se quedan durante un momento la información. Y te estoy diciendo Parkinson, que es una demencia. ujú. Entonces, sí se ve este cambio dentro de ellos. Entonces, tendría que él empezar a enfocarse de rodearse con el profesional adecuado para que le pueda dar las herramientas, porque en ocasiones aquellos que están dentro de puestos de, por ejemplo, comisión de adultos mayores, ¿no? Son personas que tienen a lo mejor una formación, pero dentro de gerontología no están inmersos en este conocimiento. ¿Por qué? Porque es muy amplio, es muy difícil. Yo me daba cuenta en esta semana que decía un meme, veía yo un avión que estaba jalando un carrito y decía, lo que debo de saber de mi área profesional, mi cerebro. Y pues sí, así es totalmente gerontología, es muy grandote porque hay muchas cosas que debemos de estar inmersos y estar conociendo. Entonces, créanme que incluso a veces digo, me falta mucho conocimiento porque no conozco algunas áreas, pero sí es importante que empecemos a trabajar desde ahí. Por ejemplo, a nivel de estudios profesionales, es decir, independientemente de la carrera que sea, abogacía, bueno, hasta me voy hacia artes escénicas o no sé, ingenierías, que se llevara una parte de, obviamente no vas a hacerlo tan a profundidad, pero sí para generar esta conciencia de, o como toda disciplina y como toda carrera celosa de ella misma, dices, no. Sí, sí hay y sí se debería de meter. Por ejemplo, en arquitectura, tú dices arquitectura que tiene que ver con adultos mayores y gerontología. Pues hay una rama que se llama ergonomía, que es la adaptación de espacios saludables. Derecho que tiene que ver con adultos mayores. En adulto mayor hay mucho juicio de interdicción en la parte familiar, en la parte civil,
y a veces incluso el trato que tienen hacia ellos no es el adecuado. Y así te puedes empezar a hablar de Ujú. diferentes carreras que entran y tienen que trabajar con los adultos mayores y no están preparados para trabajar con ellos. Entonces, sí es importante que todas las ciencias, disciplinas que están en formación se empiecen a preparar este tema más, porque recuerda que en unos años vamos a ser más adultos mayores que jóvenes y que adultos, ¿eh? Sí, sí, como vamos, sí. Entonces, estamos hablando que habría que reconstruir o reorganizar el sistema educativo en México para entrar justamente con este tipo de materias que hablen de la vejez para que seamos más conscientes. Prácticamente, de hecho, hay un gerontólogo trabajando a nivel con secretaría y todas estas cuestiones. Por ejemplo, están solicitando que, ¿te acuerdas que en los libros siempre venía Paquito el Chato, cuestiones así, dibujitos de niños o de adultos? Entonces, ahora incluso se está buscando que vengan dibujos de adultos mayores y que venga el tema así como el señor Paco hizo esto, porque normalmente es como de Juanito tiene 3 manzanas y le va a regalar una a Mariana. ¿Cuántas se va a quedar? Ahora ya están empezando incluso a ver esta forma de decir, don Víctor tiene 3 manzanas y le va a regalar a la señora Mariana 2, ¿cuántas le quedan? Para empezar a incluir más estos temas y los conceptos correctos con los que podemos estar trabajando. Ok. Pues, sobre todo yo creo que, bueno, esos que son ejemplos a nivel primaria, sí, a nivel primaria, ¿Sí? empieces a no tomarlos como estereotipo o como tabú, o sea, como que se empieza a familiarizar justo el uso correcto del lenguaje y llegado a un profesionalismo, ocupes la palabra que es, o no sé, edad secundaria, edad preparatoria, y no suene justo lo que decías, tan agresivo, tan tajante, no, pues es que así se llama, ¿no? Creo que, amigo, es volver a decir, el pene se llama pene. Sí, Ujú. exactamente. Pero incluso nosotros nos espantamos, ¿eh? En esas cuestiones, porque sí me ha tocado que tengo niños y les digo, a ver, se llama pene. Y llegan al kinder y le dicen a la maestra, es que se llama pene. Y luego nos mandan traer que les enseñamos muy, no sé, nos dicen medio raro porque nos dicen, es que son niños, no les puedes decir eso. Y yo como, ¿cómo de que no? Si es lo correcto, no se llama pajarito, no se llama pilín, los Sí, nombres, sí, el romper este tabú, ¿no? sí, Me sí son parece. tabús que afectan demasiado. Y bien chistoso, ¿no? Porque, bueno, hablar, por ejemplo, de partes del aparato reproductor es espantado, ¿no? Pero palabras tan sencillas como anciano, híjole, escuchas, es que ya eres anciano y te golpea, ¿no? Sí. O mira, ahí viene ese anciano, o ay, mira, ahí viene ese don, o ahí viene esa señora. Híjole, pues, no le hables tan golpeado. Ha habido ocasiones incluso que adultos mayores me han dicho, ya mejor miéntamela en vez de decirme así. Claro, claro. Puedo entender, justo, insisto, ¿no? Que le digan, no, pues no, no se llama Pilín. Puedes como, te ríes y dices, pues es que el nombre correcto no es ese, pero bueno, ok, está todavía más mística la situación. Pero en un nombre o en un señor y señora, dices, ay, pues no, vamos rompiéndolo, vamos rompiéndolo. Sí, cuesta, pero sí, vamos poco a poco, créeme que cada granito de arena, cada vez que empecemos a decir eh, las palabras correctas, iniciando con nosotros, las personas a nuestro alrededor se empiezan a dar cuenta y empiezan a utilizarlos. Yo Ujú. recuerdo mucho cuando inicié con este tema en mi primer semestre, me acuerdo bien que yo les decía a mis amigos, es que no son viejitos, no son ancianitos, no son abuelitos. Les decía yo en mi casa, es que no son estos, la palabra correcta es esta. Y créeme que incluso ahora, cuando a mí se me llegan a salir, mi misma familia me dice, oye, no es así, es así. Y yo como de, me regresan y estás en lo correcto, no puedo pelear. Ujú, ujú. Y así se empiezan a dar cuenta ellos alrededor, iniciando con uno mismo.
empiezan ellos a ver las cuestiones, a verlas y después inconscientemente lo hacen, porque ahora ya en su casa son bienvenidos, nadie dice el abuelito, el ancianito, Ok, nada, todos son los adultos mayores, ok, ok. ya no hablan correctamente. Créeme que para mí eso es mucho avance, porque al manejarlo ellos, su núcleo social de sus amistades, Ujú, ujú. lo empiezan a ver y se empieza a expandir poco a poco. Sí, sí, empieza la burbuja social a cambiar. Ah, exactamente. Amigo, Puede ser otra pregunta en este aspecto. Y creo que va a ser tema para otro programa, Diego, que estás cordialmente invitado. Claro que sí. Entonces, habría que entender a ciencia cierta a qué se dedica un gerontólogo y cómo él puede generar este tipo de cambio. Ya lo dijiste, un gerontólogo no únicamente es el que atiende al adulto, sino el que va a entenderlo en este ámbito biopsicosocial. Pero bien, ahí va la pregunta. ¿Qué tendríamos o cómo tendríamos que dar este discurso a las nuevas generaciones para que entiendan a lo que se dedica un gerontólogo y cómo a través de él podemos generar este tipo de cambios? ¿Por qué lo digo? Aún escuchamos mucha gente en los círculos educativos de gerontología que es, estoy aquí porque no había otra cosa, estoy aquí porque quería ser doctor, estoy aquí porque quería ser enfermera o enfermero. ¿Cómo cambiamos este chip entonces? Uy, sí, este da como para mucho tema más, pero para empezarlo a cambiar es empezar a darle el reconocimiento que es. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el simple concepto de gerontología? Ciencia, y según la Real Academia Española, no estoy hablando de lo que dicen los demás libros, recuerden que Real Academia Española pues nos da los conceptos como son. Ciencia que estudia el envejecimiento, así de sencillo, no dice más el concepto de gerontología. Ciencia que estudia el envejecimiento. Y nosotros, al tener estos conceptos erróneos, creemos que al decir envejecimiento decimos viejo o anciano, pero ujú, no. Envejecimiento es un proceso universal, único, deleterio, que se vive, de acuerdo a diferentes autores, desde el momento en que naces o ujú, incluso desde el momento en que se forma el cigoto. Incluso recuerden que hay países que los niños nacen ya con un año de vida. ujú. ¿Por qué? Porque desde ahí también empezamos a tomar y a ver. Entonces, al estudiar el envejecimiento, podemos conocer demasiadas áreas, pero incluso nosotros dentro de nuestra formación nos los ponen mucho como adulto mayor, adulto mayor, adulto mayor. Y tú como de, está bien. Yo lo aprendí a la mala, la Ujú, verdad. ujú, ¿Para qué les digo? Estaba yo tomando un diplomado de educación en diabetes y estábamos viendo diabetes gestacional. La ujú, maestra, especialista en medicina interna con una subespecialidad en geriatría, me hace una pregunta en diabetes hacia la embarazada y yo nada más le contesté, no sé. Y me dice, ¿cuál es su formación? Porque la mayoría de mis compañeros eran médicos. Le digo, soy gerontólogo, licenciado en gerontología. ¿Y por qué no lo sabe? Y yo tontamente le contesto y le digo, es que yo trabajo con adultos mayores. ¡Boom! ¡Boom! Fue así como, oh, créeme que, y me lo bajó así. No, ¿qué es el gerontólogo? Y ahí voy a darle el concepto. Ok, ¿y por qué no sabe de embarazadas? Y yo de, a ver, espérese. Créanme que después de en toda esa clase ya no volví a participar por la vergüenza que sentí en el momento en que dije, no lo sé. ¿Qué pasó conmigo? Tanto me han enfocado a estudiar adultos mayores que descuidé todas mis áreas extras de crecimiento profesional. Ujú, ujú. Y igual viene desde mi formación, desde mi escuela. Siempre mi escuela me dijo, es que tú eres gerontólogo y atiendes adultos mayores. Puro adulto mayor. Nunca me enseñaron a atender a una embarazada, nunca me enseñaron a ver el proceso en un adolescente, en un adulto. Y es como de,
uy, ¿qué están enseñando? ¿A qué nos están enfocando? ¿Cómo nos estereotipan también desde el inicio? Ok. Es importante también enseñar todo eso. Créanme que ahorita que se los estoy diciendo, hasta me volví a poner rojo, porque va a salir aquí y van a decir, wow, ¿a poco sí me pasa esto? Sí, sí nos pasa. Entonces, Fíjese, también propones una reestructura, eh, la enseñanza de la misma materia. Sí, prácticamente sí sería importante poder hacer esta reestructura de conocer bien esta ciencia. Ahora, pregúntame mira, y yo, pues sí, Mariana, y no ah, solamente la ciencia de gerontología, todas. Diego no me va a dejar mentir, ¿no? Y no me lo digas, Diego, porque estamos aquí. Ok. ¿Te sirvió de algo aprender a aprender? Oye, las saladitas son horneadas, Víctor. ¿Mandé? Las saladitas son horneadas. Diría Daniel Sosa, "Ah, mira, 20 pesos. Y voy a decirle por qué, ¿no? Diego tuvo la fortuna, creo, de que yo fuera su docente en este aspecto de aprender a aprender. Cuando tú le dices a un alumno, ¿de qué te sirve aprender a aprender? La respuesta es de nada. Ujú. Pero ¿en dónde está el truco, Diego? Uy, ya me la pusiste difícil. El truco está en cómo haces entender al joven que todo lo que está aprendiendo le va a servir para vertirlo en el viejo. Ujú. Si tú no eres capaz de escucharme a mí, ¿cómo vas a escuchar al viejo? O cómo escuchar a los pacientes. Créeme que incluso algunas técnicas que me enseñaste en aprender a aprender las llego a ocupar en enfermería porque también es como de no aprenden a escuchar a sus pacientes, a tener esa escucha activa. Exacto. ¿Cómo le vas a explicar al viejo lo que tiene si no sabes hablar de otra forma que más con tu terminología? ¿Cómo le vas a ayudar a entender algo si ni siquiera tú mismo lo entiendes? Y lo Ujú. más sencillo, ¿cómo le vas a enseñar al viejo a quererse, a aceptarse, a valorarse Si tú si no tú lo eres la haces. primera persona que no lo hace? Ok. Ahora una pregunta. O sea, estamos hablando que la gerontología, o ustedes ya me lo dijeron, que es la ciencia que estudia el envejecimiento. ¿Quién dictaminó o, no sé, estipuló, encajonó la misma ciencia para únicamente enfocarse, precisamente evitar en un futuro la vergüenza por la que pasa Diego, en que nada más tenían que enfocarse a la pura, al puro señor, a la pura señora, al viejo? Si envejeces desde el día uno, ¿por qué no está este enfoque, justo lo que decía Diego? Su ciencia es tan amplia, pero solo está enfocada por lo que me están platicando en este momento y por lo que la sociedad lo ha ido reproduciendo o mencionado, que nada más es hacia el trato con los viejos. Pregunto yo, hoy día yo a mi edad de 30 años, ¿puedo ir a visitar a un gerontólogo? Claro que sí. ¿Quién encajonó esa parte o por qué se encajonó? Pues mira, como la primera ciencia que existió fue la gerontología. Ok. Posteriormente de la gerontología se desprende la geriatría, la Ujú, gerontología clínica. Y recuerda que la gerontología, la geriatría solamente atiende al adulto mayor, pero ujú. solamente en una esfera, que es la esfera biológica, salud, tratamiento y enfermedades. Punto. De ahí empiezan a salir muchos términos referentes a la ciencia de la gerontología. Incluso hay un término que dice que es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, la vejez y al viejo, desde una manera multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, con un enfoque biopsicosocial. Pero
son como que se han ido adaptando y por el mismo error que tenemos en conocer los conceptos. Si yo te Ok. digo viejo, si yo te digo vejez, si yo te digo anciano, todos los relacionamos con una persona adulta mayor. Ok. Todos los relacionamos con una persona adulta mayor. Nosotros mismos hemos ido enfocando esa área. Y además que dentro de la formación de los docentes que tenemos, en algunos no hay una formación gerontológica como tal. Entonces es como de, pues te empiezan a enseñar desde su disciplina y lo enfocan hacia el adulto mayor. Y está bien, no está mal, pero aún así tenemos que ver todo el panorama extra, porque no es adulto mayor solamente. Ok. Y lo puede poner así de fácil, Mariana. Ujú, Diego es como generación octava, Sí, ujú, más o menos. ¿mande? ujú. Sí, Ah, a él ya le tocó un poco mejor los docentes. Ok. En la primera generación de gerontología, y voy a decir, y me incluyo ahí, solo de los 7 docentes que iniciamos, solo había 3 que tenían estudios de gerontología, Ok. ya sea por alguna licenciatura fuera del estado o que tuvieron algún curso, algún taller, algún seminario. Los demás Ujú, no tenían conocimiento. ok. entonces, Ya cuando estuvo Diego, ya había más docentes que tenían este giro a la gerontología. Ok, ok. Pero aún así, ve todo lo que me ha salido. y aún así, todos los que estamos ahí dando clases, tenemos visiones diferentes. Ok. Entonces también está como interesante lo que ya, bueno, decíamos, ¿no? Romper estos estereotipos y todo eso, pero además también platicarle al mundo, y creo que ahora estamos un poquito en esa parte, de decirle a la gente, a ver, relájate. O sea, no es una ciencia específicamente de, o sea, tú a tus 10 años estás envejeciendo, a tus 10 años puedes, no sé, estar, ¿qué es una consulta? Sí, Un acompañamiento una consulta con acompañamiento. de un gerontólogo y está bien. Exactamente, porque el gerontólogo igual te va a ayudar a prevenir las enfermedades. Ok, ok, ok. Sí, créeme que ahorita que empezaste ya con gerontología es muy grande el tema, no crees que es pequeño. Y yo después de que salí de mi formación, recibí mi título, lo que tú quieras, créeme que me está costando muchísimo, pero poco a poco vamos avanzando y vamos conociendo cada vez más y vamos conociendo un poco y empezando a poner a nuestro granito de arena en todas las demás áreas. Yo tengo alumnos que son de medicina, que son médicos, que son Ok. enfermeros, psicólogos, abogados, y poco a poco se les va metiendo y créeme que les interesa todo esto. ¿Qué tan nueva o qué tan vieja es la, como tal, dentro de la formación profesional? La formación profesional aquí en México no es tan vieja. Inició en el 2002, si mal me recuerdo, con la 2002. primera universidad, hay dos, ¿no? Nueve. Ajá. Aquí en el estado inició en Nueve, gerontología en la autónoma Ujú. en el en el 2010. 2009. O sea, 2010. prácticamente en México lleva 20 años. Ujú. Menos, Digo, 2002, más o menos, sí, más ve, o menos. es Incluso, prácticamente un bebé. sí, somos prácticamente un bebé, incluso a nivel república y dentro de los programas sociales, el primer congreso de gerontología en México y que se preocuparon, estamos hablando en 1979. Imagínate que incluso no estamos hablando de muchos años atrás, prácticamente la edad de mi papá. Claro.
Entonces, estamos totalmente en pañales en México a comparación de otros países como España, Inglaterra, Ok, que están muy avanzados en oh, estas. ok. Ok. Supongo que hay, por ejemplo, me mencionas España, me mencionas Inglaterra. Quiero suponer que ciertos modelos, ciertas teorías que tienen ya ellos avanzadas, se han ido como recapitulando y se han ido también adaptando, porque bueno, me parece que también los estilos y los ritmos de vida son diferentes de un lado a otro, pero sí es prácticamente un bebé recién nacido comparado contra, no sé, psicología, comparado contra medicina, comparado contra odontología, esto es nada. Sí, sí, es nada prácticamente. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo inicios dentro de la psicología con la psicogerontología, imagínate. Ok. Entonces, también andamos en eso. Sí, tratar de empezar a meter, porque justo, vamos, yo preguntaba el punto de que si era importante que en las otras carreras profesionales se involucrara esta parte. Hablando de mi carrera, cuando yo estudié ciencias de la comunicación, en mi carrera nunca se mencionó este tema. Sí, en enfoques, por ejemplo, de campañas o en enfoques de usos de ciertos lenguajes, pero erróneamente se ocupaba este lenguaje el abuelito, el ancianito, el viejito, que bueno, hoy día ya digo, pues eso no está bien. Pero pues si apenas tiene unos escasos 20 años, pues sí está complicado como reformular todos los planes de estudio, así como que de manera ya ahora inmediata, pero es importante que se haga. Sí, que se empiece a contemplar, tampoco Ujú, decimos que de la noche a la mañana, ¿verdad? ujú. O sea, si vamos a poner este ejemplo, el primer Congreso Nacional Ok, de Gerontología en México ujú, lo hizo la UACH ok. en el Eh, 2010. o sea, 10 años, o sea, nada. Y, Casi el mismo año ajá, que se creó, fue en enero, en octubre de ese año estaba haciendo el primer Congreso. ok. Y si no es, o bueno, no, más bien sí es chisme porque me gusta. ¿Cuánta asistencia hubo? Porque si tú vemos, dices, el Congreso de Odontología es un congreso que se hace de 2 semanas y hay un chorro de gente. Aquí, ¿cuántas personas están involucradas en aproximadamente? No sé cuántas hubo, pero se hizo en Seuni y estaba lleno. Ok, ay, no sé cuánta gente cabe en Seuni. En la rueda está. Ajá, O, en el salón. ok, ok. Pues No, sí eran poquitas. es poco. Incluso si recuerdas, Víctor, el último congreso al que fuimos, creo que fue la última vez que nos fuimos, éramos bien poquitos, éramos como Fue en el 200. 2019, antes de la pandemia. Ujú, éramos muy poquitos, también Ujú. incluso. Ok. ¿Hay temor por esta profesión Yo diría que no. o es falta de difusión? Eh, mm, a lo mejor falta de difusión, pero no debería de haber un temor en esta profesión. Ok, ¿Por qué? Porque nos da para mucho, nos da para trabajar muchas, muchas cosas. Y yo soy más gerontólogo clínico. Tengo compañeros que son gerontólogos sociales, que están inmersos dentro de la política, dentro de las leyes. ok, Entonces, nos da para trabajar en muchos ámbitos, pero la cosa es saber enfocarlo y que sepan conocer esta ciencia. Si ok, no, que tengan el miedo de que no van a saber dónde van a encontrar trabajo ni qué van a hacer. ok, ok. Y más que nada es entender y saber qué es el gerontólogo, porque dijimos, no es un Ujú, médico, ajá, o es un psicólogo, ok. es un Pero sabemos especialista pensar eso. completamente distinto. Entonces sería interesante que también la sociedad no lo vea como como un último recurso de, ¿no? Lo que platicabas, amigo. Es que yo quería estudiar medicina, pero pues como no entré, me vine para acá. Es que yo quería estudiar Hacemos una enfermería. pausa y rezamos, amiga. Me parece. Estamos aquí a frecuencias opuestas. Opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Frecuencias Opuestas. Como bien lo decías, Mariana, no es verlo como una última opción, Ok. ¿no? Que lamentablemente, y no vamos a dejar mentir, Diego, así la ve mucha gente, Sí, como mi última opción de estar en ciencias de la salud. Ujú, Es algo así como, en mi caso, para ser psicólogo, yo necesito tener una vocación de escuchar, ayudar a la gente. ujú, Para ser gerontólogo, es una vocación, ok, no es mi último barco, no lo es. ok, ok. Sobre todo no, creo que es porque al final del día me parece, independientemente de la edad, trabajas con personas y entender que la persona es mucho más compleja sin ser despectivo para nadie, puede ser más complejo que a lo mejor muchas otras ciencias. Si hablamos de, no sé, matemáticas, pues sabes que 1 más 1 siempre es 2. Pero si hablamos de personas, independientemente, insisto, de la edad, creo que es como con más tacto, más sutil, ¿no? Me parece que si no tienes esta vocación o este sentimiento que digas, que verdaderamente te guste, pues no vas a hacer un buen papel. sí, no, el tacto es totalmente lo que les busca. Yo, dentro de mi experiencia, yo llegué aquí porque el destino me puso, Ok. no porque yo quería. Créeme que yo estaba estudiando enfermería, la carrera técnica, me salí por cuestiones personales. Cuando regreso me dicen, no hay espacio en enfermería, tienes agricultura. Y dije, ah, caray, yo cambiar el pañal de un abuelo, yo arreglar a un anciano, créanme que yo me salí chillando de la escuela, pero yo quería terminar de estudiar. Cuando empiezo a conocer todo este ámbito de los adultos mayores, de los cuidados, de las atenciones, créanme que me enamoré y dije, yo quiero ser geriatra o gerontólogo. Cuando me puse a investigar, la universidad más cerca que tenía era la del estado, y eso a 6 horas de mi casa, y me vine, y créeme que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, fue mi primera opción. Sí tuve compañeros que la verdad en estos momentos no ejercen, dicen que no les gustó, incluso ni se titularon, y es como de, "Pues, es que no era para ti, tienes que tener la Ujú, vocación para poder atender, escuchar a una persona, y más porque les digo, tenemos mucho el enfoque del adulto mayor, el adulto mayor, el adulto mayor, y pues en ocasiones te llegan adultos mayores que sin ofender, sin nada, te acercas y incluso es como de, uy, ya me voy. Y hay personas que no soportan todo eso. ujú, ujú. Pero mira, qué chistoso, ¿no? Y lo voy a decir, Mariana, Ujú. espero y no quemar a esta persona. Yo sí la voy a quemar, no voy a decir el nombre. Pero quemada va a estar la persona. Esta persona, mejor Diego la conoce, trabajaba en un seguro y le decían, ve a la cama tal, por favor, a ver al adulto, que ya hay que cambiar el pañal. Ella decía, yo no estudié para venir a cambiar pañales. No solamente Ya una sabes quién persona, es Diego. Ya lo reconoció. Pero me da finalmente risa. digo, no es de que hayas estudiado no para cambiar un pañal. Se trata de un trato a una sociedad, a una persona, un trato digno, Ujú, ujú, ¿no? Y al igual de que Diego llegó y dice que por casualidad a la gerontología, ujú. yo también llegué a gerontología por casualidad. Ok. Ya era psicólogo. Ujú. Yo un día dije, vamos a ver qué estudio. Tengo ganas de algo. Yo un curso que estaba la Fe de Zaragoza aquí en Pachuca, este, El envejecimiento exitoso. exactamente ese mismo curso, Ok. lo tomé, eso me llevó a reencontrarme con la que había sido mi asesora de tesis, que ahora Ujú. era la coordinadora del área, Ok. la próxima carrera, y me invitó ¿Y te gustó? y me gustó. Sí, pero creo que también eso, no sé, a lo mejor a ustedes en esa parte termina por llenarlos, ¿no?
al final, bueno, una carrera siempre termina, o si no te llena, pues mejor no lo estudies. Pero, por ejemplo, ahora que platica Diego que llegó y que le dijeron, pues es que enfermería no puedes, pero está esta otra opción, y que dijo, ay, es que al final generaste este primer prejuicio y esta primera idea, y cuando entras y te dicen, y te platican de lo que se trata, volteas y dices, wow, Sí, no no, era lo que yo pensaba. y es por estos prejuicios, edadismos y estereotipos que tenemos arraigados. Créeme que fue más Ujú, por eso, de ujú, decir, hoy los adultos mayores son bien rabo verdes, ujú, son ujú. bien esto, son bien lo otro. Y pues no, Sí, sí, empiezas a descubrir que no es así. Que bueno, al final hay otros factores que a lo mejor pueden influir en otros prejuicios, pero al final lo que estamos hablando y en lo que nos compete es en esta formación, ¿no? En esta otra línea. Y no me Porque, va a dejar mentir Diego. ujú, Vamos a envejecer acorde a este contexto. Por eso yo dije, en un contexto biopsicosocial. ujú, ujú, Un viejo de Pachuca no va a envejecer igual que un viejo de Monterrey. sí, no, incluso aquí mismo en Pachuca, no va a ser lo mismo uno que vive en Pachuca que el que vive aquí en Mineral de la Reforma. Puede ser, claro. es diferente. Y creo que también involucran muchos factores, ¿no? El cómo, el tipo de actividad que tiene, el tipo de alimentación, que yo quiero suponer, estoy hablando por mi lógica, que también influye al envejecimiento. Sí, no, todo lo que haces, lo que tomas, lo que no tomas, todo tiene que ver cómo vas a envejecer. Si fumas, no fumas, tomas, no Ujú, tomas, Si te pierdes, drogaste, si no te drogaste, todo. claro, claro. todo influye. Digo, ahora sí, rápido para ir cerrando y para que la gente no le tenga miedo a convivir con un adulto mayor, porque a veces es un miedo, justo lo decíamos, a partir de estos prejuicios y a partir de estos estereotipos y a partir de este encasillamiento que vamos dando, son personas que te van a sorprender muchísimo. Y lo decíamos hace ratito, son personas a las que les aprendes muchísimo. Ahora que estoy empezando nuevamente a tener una actividad física, mi vida fit, a la hora en la que yo estoy en el gimnasio, justo, estoy yo acompañada de muchos adultos mayores. Me sorprende esta energía que tienen y en especial hay una señora bastante agradable con la que puedes, digo, no me siento a platicar con ella porque tanto ella como yo estamos en lo nuestro, pero me sorprende mucho y digo, wow, yo quiero llegar a ser ese tipo de señora porque llega desde temprano, le está dando duro a la bici, le está dando duro a la caminadora, si bien sí, a lo mejor es a su ritmo y a lo mejor no va a correr la misma distancia la que yo corro, porque bueno, pues independientemente ya se empiezas a envejecer lo que decimos, pero le da duro a la bici, le da duro a correr. Una vez la vi yo cargando lo mismo que yo cargo ahorita. Dije, wow, qué padre. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para lograr eso? Sí, no, bueno, yo estoy retomando apenas y voy apenas de vuelta, pero yo dije, wow, qué padrísimo, ¿no? O sea, sin ella querérmelo enseñar, te está enseñando, Exactamente. ¿sabes? O sea, dicen, órale, te está poniendo un ejemplo padrísimo. Y como ella, muchísimos otros. Y digo, ah, qué interesante. Yo, yo creo que disfrutan su vejez. Siempre un consejo que les doy para los que inician su formación y más en ciencias de la salud, Ujú, que su primer contacto sea con adultos mayores, porque es donde se les va a aprender o van a aprender esta humildad, esta humanidad que deben de tener para atender a todas las demás poblaciones. De hecho, ujú, los chicos de primero siempre me los llevo con adultos mayores ok, para que puedan aprender todo esto y sepan qué es lo que quieren y si sirven para las ciencias de la salud. ok. Porque en la salud hay que ser muy humanistas, Ujú, muy empáticos.
O sea, la primera clase es comprueba si sí es lo tuyo o no por ti mismo. Exactamente. Ok, Así, muy ¿y bien. recuerdas la primera dinámica que ponía Diego? ¿Veo? La primera dinámica que yo ponía, No recuerdo muy bien, ya pasaron años. la de hay que perderse el asco, Creo que más o menos recuerdo. que ven ganado esto. ¿Estás aquí? Pierde el asco a tocar a una persona. Si no estás dispuesto a tocar a alguien, ¿qué haces aquí? Ok, ok, Sí, ok. Pues esto para ir cerrando, vas, Diego. sí, claro que Entonces, sí. ¿qué podríamos decir para que se le quedara a los radioescuchas sobre estas tres palabras y cómo o cómo no aplicarlas para tener una mejor comunión con el viejo? Ok, ¿qué podríamos decir? Primero inicien con ustedes mismos, inicien a identificar cuáles son estos viejismos, edadismos que tienen, porque estos les va a afectar a toda su sociedad. Y en el momento en que los empiecen a quitar, los cambios se van a empezar a ver y esto les va a servir a que sus personas adultas mayores que tienen alrededor, incluso ustedes que están envejeciendo, les va a servir a aceptar mucho mejor su vejez, a aceptar mucho mejor su envejecimiento y van a lograr conseguir un envejecimiento exitoso, activo e incluso saludable y pueden llegar a ser adultos mayores totalmente independientes y ser plenos y con una buena calidad de vida. Ok, muy bien. Yo le sumaría, amigo, a esta idea, si me lo permiten, el que se permitan conocer esta ciencia. Creo que también retomaría que cuando te permites conocer esta ciencia y ya te permitiste estos edadismos, estos viejismos, estos estereotipos, ya te permitiste conocerlos y aceptaste estos cambios, también permítete este conocimiento más allá de, y que aquellos que quieren estudiarlo, lo estudien por vocación y lo, no lo profesionicen, no, lo practiquen con la misma vocación. Correcto. Muy concuerdo contigo, si es muy acertado, porque si no hay vocación, no la van a hacer. ¿Sí? Y que independientemente que es muy nueva la gerontología, me parece que tiene para mucho, para dar para mucho. Porque creo que sí, justo retomo, en algún punto vamos a ser mucho más adultos mayores que niños. Así como vamos, que estas nuevas generaciones, hablando millennials, centennials, pues ya no buscan una formación familiar, mamá, papá, bueno, o padres e hijos. Ahora quieren mucho cambiar los hijos por perros o los hijos por gatos. ¿Y sabías que los animales también envejecen y también entran dentro del estudio de la gerontología? Ok, sí, sí, envejecen, sí. Del estudio de la gerontología, no podría yo pensar erróneamente, quizá, que solo te enfocas en personas, pero al final, pues todo ser vivo envejece. Existe una rama que se llama biogerontología y que Ok, estudia los procesos de envejecimiento en todos los seres vivos. ahí está, ahí está. No, para que dejen de encasillar Exactamente, en el adulto mayor, en el señor y en la señora, ¿no? O sea, está muy amplio. demasiado. Es correcto. Amigo, Yo creo que solo voy a decir en dónde estudiar gerontología para aquellas personas que le interese. ujú, Se Aquí puede en el estudiar estado, en la UACH, ujú, se puede estudiar en aquí, Guadalajara,
se puede estudiar en la Universidad Estatal del Valle de Catepec, Ok. en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Nueve, en la Universidad Autónoma de Nuevo León también, de San Nicolás de las Garzas, en la Universidad del Estado de México, ya dije, y en Toluca, justamente también en el Valle de México. ¿Hay algún otro Ok. lugar que me haga falta, Diego? Ciudad de México, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en Monterrey igual hay otro privado. Hay que recordar que es una licenciatura muy poco conocida, en realidad existen solamente 22 universidades que la ofertan a nivel, a la República. Ok. Si no quieren ser gerontólogos, también pueden ser gericultistas. Hay 2 universidades a nivel república que ofertan la licenciatura en gericultura o carrera técnica también. Ok. Y yo hago un llamado que se comprometan las universidades a que en toda la República esté. Sí, sí, porque hay estados que ni lo cuentan, ¿eh? Sí, que se comprometan. Que, ¿qué hacemos, amigo? Mandamos un Sobre todo comunicado, que se aperturen espacios necesarios para este también, grupo de profesionistas, también. porque son contados. Sí, sí, sí. Sociedad mexicana, comprométase. ¿Qué Ah, emitimos, amigo? ¿Sabes? ¿Qué te gusta? Ya ves que me gusta hacer grilla. ¿Qué hacemos? ¿Un toque de puertas? ¿Qué? ¿Cerramos calles? Oye, es un llamado a la sociedad. Creo que Ok. sería lo necesario. Y antes de Sí. despedir, como cada vez tenemos un invitado, Diego, dinos a dónde te pueden contactar, localizar nuestros radioescuchas, si tienen alguna duda sobre lo que es la vejez, la gerontología, estos términos que manejamos de edadismos, ¿dónde te pueden contactar? O bien, háblanos justamente de este negocio que tienes. Ujú. claro, pues me pueden contactar por redes sociales, en Facebook estoy como Gutiérrez Basilio Diego, en TikTok estoy como ggo.basilio. Incluso pueden enviarme correo, así como se escucha mi nombre, diegogutierrezbasilio@gmail.com.mx. Y pues mi número en el cual pueden pedir informes sobre incluso consultas domiciliarias, cuidadores, información sobre la agencia, sobre cuidados. También el número es 771-196-9524. Está disponible 24 horas, 7 días la semana, sin ningún problema para cualquier atención que requiera. Ok. Eh, Y este lugar donde estás, que eres como parte de los fundadores. Es la agencia de cuidadores Cuidarte. Estamos abriendo una estancia, pero ahí todavía requiere un poquito más de tiempo. Recuerden que a diferencia de las demás estancias, ahora va a ser coordinada por un gerontólogo, entonces está llevando todos los procesos legales tal y como son para brindar una atención necesaria al 100%. Entonces, estamos tomándonos un poquito más de tiempo, pero en cuanto esté inaugurada, créeme que te mando los datos y bienvenidos todos tus radioescuchas a conocer o si quieren trabajar o algo así, con mucho gusto podemos capacitarlos dentro de los cuidados, atención a adultos mayores. ok. ¿Algún curso que vayas a dar? Ah, Ok. Ahorita en marzo, dentro de la Sociedad Mexicana de Filosofía y Tanatología, estamos aperturando el diplomado en psicogerontología y también el diplomado en tanatología gerontológica que voy a estar impartiendo junto con otros docentes y les pueda servir un poquito, si no en cualquier caso pueden enviarme mensajes para que podamos ver algunos otros cursos que estén aperturados. ok. Ahí en tu página de Facebook, por ejemplo, tienes esta información de los diplomados y de los nuevos que vayan a salir. Las subo constantemente de acuerdo a conforme vayan saliendo las promociones. Ya recuerden que eso depende mucho de la escuela y de Merca.
pero sí las estoy subiendo, si no, me pueden enviar en un WhatsAppito y con mucho gusto yo les contesto con toda la información necesaria. Ahí está, perfecto. Ahí, amigo, ¿qué más De quieren? todos modos, ya saben, esta información que nos acaba de decir Basilio, la vamos a dejar en la descripción del video para que la tengan al alcance de la mano. Así es. ¿Qué más quieren, amigo? Se pueden informar más, ya escucharon una parte del tema, ay, para que sigan aprendiendo. O sea, el acceso Y a la ya que información, estamos aquí, vamos a comprometer a Diego que regrese. comprométese. Claro que sí, ya sabe que mientras se pueda aquí vamos a estar con ustedes Muy bien. con temas de envejecimiento, con temas de diferentes tipos que requieran sus diferentes radioescuchas y que les interese y podemos ir trabajando de la mano. Sí, sí, vamos dándole más difusión a este tipo de temas. Como siempre, amigo, él es Víctor Flores. Muchas gracias nuevamente, Diego, por estar con nosotros, compartir tus conocimientos. Ahí está toda la información para que la gente se sume un poco más, empiece a trabajar en este tema que creo es importante también decir que se la lleve tranquila, que no se tampoco se azote, que poco a poquito haga estos tipos de cambios que son muy importantes, que amigos son cambios que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo. Gracias, Diego, por compartir lo que sabes, que también lo sabes, porque que quede claro que profesional es el muchacho. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Un placer poder estar otra vez contigo, un gran maestro, un gran docente y actualmente un gran amigo que también admiro mucho por todo el conocimiento que también tienes. Mariana, un gusto en conocerte, esperemos que nos conozcamos un día de estos, vamos por un cafecito. Claro que sí. Para todos tus radioescuchas, si algún día quieren alguna plática así, también con mucho gusto la podemos planear. Sí, sí. Amigo, no hay más. ¿Quieres algo más? Ya se dijo todo. No queda más que agradecer a Diego. Gracias por las palabras, Diego. Un gran placer compartir contigo los micrófonos en este programa. Algo más que hacemos juntos. Y no me queda más que despedir. Ella fue Mariana Martínez. Él fue Víctor Flores. Y esto Y fue su programa Frecuencia frecuencias opuestas. Opuestas. Adiós. Adiós. Esto fue Frecuencias Frecuencias Opuestas. Hasta la próxima.